Hola chicos, en este video veremos cómo cambiar de pregunta o cambiar de escena según la interacción que tenga nuestro usuario. Comenzaremos revisando la estructura de este proyecto. Tenemos un canvas en el cual nuestro panel solo se encuentra en la parte superior con sus anclas configuradas. Dentro de ese panel tenemos un TextMesh Pro para la pregunta. Aquí ustedes podrían personalizar su configuración del texto, cambiar tipografías, lo que necesiten para hacer que ese texto se vea lo mejor posible. Y después 3 TextMesh Pro o 3 campos de texto para identificar o marcar las respuestas. Es importante mencionar que estos elementos no son botones, simplemente son etiquetas, es texto, y las respuestas las va a dar el jugador moviéndose por el escenario. Ese es nuestro primer panel. Este panel siempre estará visible, este de aquí, ya que es el que le da la información al usuario de con qué debe interactuar. Adicionalmente tenemos un panel deshabilitado, que será la ventana o el panel que verá el jugador una vez acierte de manera correcta el juego, el cual contiene un campo de texto para mostrar el mensaje correcto, acertaste, el mensaje de felicitación que queramos darle al usuario. Tenemos un botón al cual también le podemos configurar su texto para indicar que al pulsar ese elemento se irá a la siguiente escena o a la siguiente pregunta. Este panel estará deshabilitado, el panel de victoria, ya que si no nos impedirá ver la escena jugable. Al nivel de nuestra escena, del escenario jugable, tenemos nuestro escenario en el cual están distribuidas 4 opciones. Podemos identificarlas por letra, por número. En este caso yo elegí identificarlas por color, siendo cuadrado blanco correspondiente a la A, rojo a la B, azul a la C y verde a la D. Estos objetos únicamente tienen un collider en modo trigger para poder detectar la interacción con el jugador, pero sin generar colisiones. Para detectar la interacción de manera correcta, será necesario que nuestro jugador tenga el tag player. Una configuración más antes de continuar con la parte de los scripts será que a nuestra escena, que por default tenemos el simple y scene que nos da Unity, lo cambiaremos a pregunta 1. Es importante antes de cambiar el nombre y recargar que nuestros cambios hayan sido guardados para evitar perderlos al momento de renombrar. Ahora nos vamos a la sección de scripts para crear nuestro código. Por cómo funcionarán nuestras preguntas o la lógica para poder avanzar, será que la respuesta correcta nos mostrará el panel de victoria, el cual nos permitirá avanzar a la siguiente escena. Las 3 respuestas restantes, que serían respuestas incorrectas, aquí ustedes podrán decidir si quieren mostrar algún otro panel, ejecutar alguna animación, reproducir algún sonido para indicarle al usuario
que esa respuesta no es la adecuada. En este caso nos centraremos en el caso que nos interesa, que es cuando responda de manera correcta. Lo primero que necesitamos en el control de preguntas es poder cambiar entre escenas, por lo cual agregaremos nuestra biblioteca eScene Management, que está dentro de Unity Engine, y crearemos una función de tipo pública que no devuelve nada y le llamaremos cargar pregunta y el número de pregunta que vamos a cargar de la clase eSceneManager. Utilizaremos la función loadEscene, la cual nos pide el nombre de la escena. Y aquí es importante que ese nombre coincida con el nombre de la escena que tenemos, que es pregunta espacio 1. Y así iremos creando una función de cargar la escena para cada una de las escenas o preguntas que tengamos, asegurándonos de cambiar el nombre y cambiar el nombre de la escena a la cual vamos a dirigirnos. Esto tendremos que irlo repitiendo según el número de escenas. Ahora, también necesitamos un script para los casos erróneos y un script para el caso de acierto. Nos centraremos en el caso de acierto, por lo cual crearemos un script para la respuesta correcta. En la cual solo nos interesa, pedimos de manera pública un GameObject que va a ser nuestro panel Victoria, y utilizamos la función onTriggerEnter. Lo ideal sería hacer una validación de que la interacción se dio con el jugador a través de la etiqueta player. Si esta interacción es con el jugador, nuestro panel Victoria con la función setActive la haremos visible cambiándolo a True. Recuerden que ese panel Victoria por configuración empieza deshabilitado. Si aún así quisiéramos asegurarnos que siempre inicie así, en la función start, panel Victoria.setActive, y sería que inicie en false, para que independientemente de cómo dejemos configurado el panel Victoria dentro de Unity, siempre se deshabilite antes de comenzar. Así, aunque esté habilitado, al dar play se ocultaría. Pero tenemos dos scripts que hemos creado y aún no hemos asignado, aún no hemos agregado a nuestra escena. Tendríamos este script o este código, asignárselo al objeto que vaya a ser la respuesta correcta. Para este primer ejemplo será el objeto A. Y sería el script respuesta correcta.
nos pide un panel, el cual va a mostrar y ocultar, que será panel Victoria. Podemos probar esta primera configuración. Vemos que se oculta el panel de Victoria. No tenemos programados los otros 3 objetos para que reproduzcan un sonido, ejecuten alguna animación, nos resten puntos. Eso lo pueden checar en los otros videos. Y ahora, al interactuar con el objeto azul, veremos nuestro panel de correcto. Aquí, como podemos visualizar ambos entornos, la ventana de game y el escenario, vemos que aún así se puede seguir moviendo el jugador. Intencionalmente dejé un pequeño margen en el panel de Victoria para que podamos ver que lo que está pasando por detrás se sigue moviendo. Esto podríamos deshabilitarlo mandando un mensaje desde nuestro script de panel Victoria a, por ejemplo, el script de mover jugador, para que si este panel se muestra, nos deshabilite la opción de movernos o directamente deshabilite todo el script. Así, aunque intentemos movernos, ya no se generará desplazamientos en la escena. Nos faltaría programar nuestro botón para que al darle clic a siguiente pregunta, nos lleve a la nueva pregunta a contestar. Esto sería: creamos un objeto vacío que nos contendrá el script control preguntas y nuestro panel Victoria en el botón utilizaremos el evento onClick para que actúe sobre el objeto control preguntas, sobre el script que acabamos de crear, y mande a llamar la función cargar pregunta 1. Ahora, solo tendríamos que ir a nuestra carpeta de escenas y duplicar esta escena que ya tenemos configurada. Nos aseguramos de guardar todos los cambios. Tenemos la escena pregunta 2, pregunta 3, a la cual les generaré algunas variaciones para que nos quede más claro en qué escena nos encontramos. Campo de texto, estamos en la escena 2, pregunta 2, y aquí el objeto para responder ya no será el objeto blanco. Así que le quitamos este script y se lo asignamos, por ejemplo, al objeto verde. Tendremos que volver a configurar pasándole el panel de Victoria y guardamos. Esto es pregunta 2. Cambiamos de escena a pregunta 3. De igual manera, generaré una variación le quitaré la opción de respuesta correcta al objeto A y se lo asignaré ahora al objeto rojo. Volvemos a configurar el objeto, el script, con el panel Victoria. Volvemos a recorrer las escenas para asegurarnos que todo está correcto, principalmente en el panel Victoria sobre el botón. La escena de pregunta 1 no nos tiene que dirigir a la pregunta 1, nos tiene que dirigir a la pregunta 2. La escena de pregunta 2, la respuesta correcta,
no nos tiene que dirigir a pregunta 1, sino a la pregunta 3. Y por último, la pregunta 3, sobre este ejemplo, al ser la última de las preguntas, nos tendría que dirigir o al menú principal, al menú de logros, al resumen de lo que hayamos hecho en este juego. Como no tenemos alguna otra escena disponible, lo redirigiré a la pregunta 1. Con esto generando un loop jugable. Ya teniendo configuradas perfectamente nuestras escenas, en la pestaña de File, opción Build Settings, nos aseguraremos de, en la sección eScenes in Build, agregar la escena 2 y la escena de la pregunta 3. Podemos cerrar esta ventana y por llevar el orden de las preguntas, empezaremos en la pregunta 1. Damos play. Podemos fijarnos en qué escena nos encontramos por la distribución, por la pregunta que tenemos o el nombre de la escena, pregunta 1. Aquí sabemos que la única que tiene habilitada respuesta correcta es el objeto blanco, que al seleccionarlo nos muestra el mensaje de respuesta correcta. Damos clic en siguiente pregunta y nos lleva a la pregunta 2, escena pregunta 2. Aquí el objeto blanco ya no es la respuesta correcta, tampoco el rojo ni el azul. Al interactuar con el objeto verde, volvemos a ver nuestro panel de victoria y el botón siguiente pregunta nos lleva a la escena 3. Pregunta 3, pregunta 3. Aquí la respuesta correcta es el objeto rojo y al dar clic en el botón regresamos a la escena de inicio. Ya solo sería necesario que ustedes ajustaran el texto para cada una de las escenas y fueran redireccionando en orden que ustedes consideren adecuado para esas preguntas. Regresando a los códigos, respuesta correcta es un script bastante corto en el cual solo habilitamos el panel de panel victoria para que el botón nos pueda hacer la función de cambiar de escena. Solo habilitamos el panel que está oculto. Y en el script de control pregunta es un administrador de escenas. Aquí podemos tener una función para cargar cada una de las escenas de los escenarios que tengamos en nuestro videojuego.